Hoy en el café de redacción tenemos dos invitados que la verdad es que es una satisfacción tenerlos en casa. El presidente de Cooperativa Eléctrica, Guillermo Belso, y también buenas tardes, y también el nuevo director general, que además ha causado gran satisfacción en la ciudad su nombramiento, porque es una persona que nos consta que está altamente cualificada en su profesión como ingeniero y vinculado al mundo de la energía desde hace muchos años, pero además es crevillentino, y eso es el mirlo blanco que faltaba. Buenas tardes. Joaquín Mas Belso, buenas tardes. Guillermo, bueno, cuéntanos un poco cómo ha sido el proceso para conseguir convencerlo de que viniera a Cooperativa, ¿no? Porque él estaba muy bien situado. Bueno, pues la verdad es que nosotros, con la necesidad de contratar un director general desde principio de año, pues ya en enero del 2018, en un consejo nos pusimos a fijar el perfil, ¿no? El perfil adecuado, qué necesidades tenía la cooperativa para la persona que había que contratar. Entonces, desde el principio el perfil realmente pues se centraba mucho en un perfil técnico, si podía ser de creyente mejor, porque buscábamos una apuesta de futuro, y la verdad es que pues el nombre de Joaquín salió desde el principio, salió en esa primera reunión, ya salió, y valoramos en primera instancia una primera reunión para conocer su disponibilidad y también que le conociese el consejo, porque no todos los consejeros lo conocían. Unos simplemente sí que tenían referencias de él, pero no lo conocían suficientemente, ni su trayectoria, ni su experiencia, ni la formación. Entonces forzamos una reunión, y en esa reunión pues la verdad es que de esa reunión salió todo el consejo convencido de que era la persona que cumplía con todas las expectativas, con todas las necesidades que tenía la cooperativa. Por eso, por lo que decía antes, por ese perfil técnico, de conocimiento del sector, de vocación de permanencia en la cooperativa, si finalmente digamos aceptaba nuestra propuesta. Pero bueno, también éramos conscientes que estaba ese inconveniente teórico inicial del parentesco, que Joaquín es primo mío, y lo valoramos también desde el principio. La verdad es que nosotros somos un consejo totalmente transparente, no tenemos ningún problema en decir un poco cómo fue todo, y realmente se valoró desde el principio la incidencia que pudiese tener el nombramiento de su parentesco. No estaba en ningún momento prohibido, todo lo contrario, ni estatutariamente ni legalmente, ni siquiera después en el cambio que hubo de estatutos. Esta modificación que se aprobó recientemente. Hubo una modificación recientemente de estatutos que además afectaba precisamente al parentesco y a digamos a esa relación que pudiese haber del Consejo con distintas personas, tanto proveedores, porque el estatuto inicialmente, el artículo de los estatutos que trataba del parentesco, estaba centrado en la relación en cuanto a proveedores, y por una iniciativa, digamos, de un grupo de socios, se amplió ese artículo a un segundo punto del mismo, que lo que impedía era la contratación como trabajador, tanto de los propios consejeros como de familiares de los consejeros, hasta un grado de consanguinidad que no impedía la contratación de Joaquín. Entonces, evidentemente, se solicitó un informe jurídico a nuestros asesores jurídicos de esta circunstancia. Fue contundente su respuesta, que no había ninguna incompatibilidad, y entonces pues ya teníamos el camino libre para su contratación, y también la tranquilidad de que nosotros teníamos claro que era la persona que queríamos. Lo que pasa es que
ha habido un proceso, porque también él necesitaba tiempo para poder adecuar su situación actual laboral, ¿no? Cierto. Joaquín es una persona de compromiso y él desde el principio nos lo dijo, que sí que le parecía, tenía ganas de venirse a Crevillente, sí que aceptó nuestra propuesta, pero que él tenía unos temas que cerrar en su trabajo en consellería, en el IBACES, ¿no? En el IBACE, que es el Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial, ¿no? Que es donde estaba ocupando él su puesto de trabajo. Y él desde el principio nos dijo que hasta finales de año, hasta el último trimestre, no podría incorporarse. Pero bueno, la decisión del Consejo fue pues seguir esperando un poco más, porque realmente teníamos claro que reunía todas las características que nosotros buscábamos en el futuro director general. Y bueno, y aquí lo tenemos ya. La verdad es que es difícil encontrar una persona nacida en Crevillente, vinculada socialmente a Crevillente, que además ha sido pregonero hace un par de años de la Semana Santa, y que reúna esa cualificación empresarial tan específica para una empresa tan rara como es la cooperativa eléctrica, que requiere de un alto grado de formación y de confianza a una persona que no pueda dar ninguna sorpresa desagradable en el paso del tiempo, sino que realmente esté ya consolidada totalmente en su posición, ¿no? Bueno, pues incluso me gustaría añadir también que no es una cosa nueva. Joaquín tiene un perfil tan idóneo para el puesto, y que no somos los primeros, este Consejo no es el primero que ha intentado contratarle. De hecho, ya ha sido en varias ocasiones, hubo contactos bastante serios en traerlo aquí a formar parte del equipo humano de cooperativa, pero bueno, él siguió apostando por seguir formándose y seguir su periplo en la administración, hasta que realmente ahora pues ya viene totalmente formado. Muy bien, Joaquín. Y entonces, ¿qué es lo que ha pasado para que te decidieras a venir? Porque me dicen que tanto en la reunión que has tenido con los trabajadores de la empresa como la que tuviste en su día con los consejeros, la mejor palabra que la podía definir es ilusión. O sea, el proyecto que tú presentaste de lo que quieres hacer con cooperativa, y que ahora quisiera que nos contaras, realmente ha dejado ilusionado a todo el mundo. Sí, realmente yo vengo aquí con el compromiso personal máximo, con el compromiso profesional totalmente claro, y con una visión, creo, de lo que debe ser la cooperativa a largo plazo, ¿no? Yo soy un convencido del cooperativismo, soy un convencido de las energías renovables y soy un convencido de la energía comunitaria, ¿no? Y yo creo que la cooperativa pues cumple todos los requisitos para jugar un papel protagonista en los próximos años, ¿no? ¿Y qué me ha llevado a venir aquí? Pues más allá de la vertiente personal, que hacías tu referencia en cuanto a apego por el pueblo de Crevillente, que siempre he tenido, y he intentado aportar pues en el ámbito personal pues todo aquello que he podido, vinculado a la Semana Santa, a los moros y cristianos, incluso a otras manifestaciones culturales, pues uno piensa que puede ser útil también para el municipio de Crevillente, ¿no? Y esa es una de las motivaciones, ¿no? Evidentemente es doble, está la motivación profesional, por ese convencimiento que tengo sobre el cooperativismo y más específicamente aplicado a la energía, y por el convencimiento sentimental de pensar que el pueblo de Crevillente pues puede también progresar gracias a la energía, ¿no? Y yo creo que se puede formar un tándem con el municipio pues ciertamente interesante, y que más allá de las actuaciones que ya se están llevando a cabo en fomento industrial, pues que también la energía acompaña a los crevillentinos en ese desarrollo social y económico en los próximos años. ¿Y cómo ves a la cooperativa en este momento? Bueno, las cooperativas eléctricas históricamente pues han pasado diferentes etapas como han pasado otras entidades, organismos o industrias, ¿no? Dependiendo del momento temporal, yo empleo siempre una frase que es que en esto de la energía pues también hay modas, ¿no? Entonces hace unos años pues hace 20 años estábamos debatiendo pues en cómo ganarnos nuestra posición en el lobby energético estatal.
luego posteriormente estábamos discutiendo en cómo garantizar la seguridad en el suministro energético en los próximos 30 años, y ahora en lo que estamos es en qué papel deben ocupar las cooperativas en la transición energética que se avecina, ¿no? Esto de la transición energética, que está permanentemente presente en los medios, pues implica pasar de un modelo fósil, nuclear, contaminante y centralizado a un modelo renovable, descentralizado, descontaminado, democrático también, y donde el consumidor va a jugar un papel protagonista, ¿no? Yo cuando leo proyectos de directivas europeas que están próximas a aprobarse, pues me fijaba en ciertos términos, aun cuando no tenía vínculo con la cooperativa, y las directivas europeas pues hablaban de dar protagonismo a los consumidores, hablaba de que los consumidores produzcan su propia electricidad, estaban hablando también de organizarse en comunidades energéticas para generar, consumir, almacenar y vender energía renovable, y esto no es más que trasladar a conceptos actuales. Estaban hablando de cooperativa eléctrica, vamos. Hablando en términos más vanguardistas, pero realmente conceptualmente en lo que siempre han sido las cooperativas eléctricas. Yo, que he tenido la suerte de tener esa culturización energética en mi querido pueblo, pues estaba viendo ahí una oportunidad de desarrollo, y el dar una continuidad a las actuaciones de la cooperativa que hicieran que ese papel de referente en el ámbito autonómico, estatal y, debo decir, europeo, pues se mantuviera en los próximos años. Y yo, sinceramente, y de forma modesta, pues creo que puede aportar algo, ¿no? Y eso ha sido otra motivación. Muy bien, dentro de estas líneas generales, yo detecto una oportunidad única para el modelo de cooperativa eléctrica, que siempre ha estado a la sombra de las 4 hermanas grandes del mundo de la energía, que lo que han hecho ha sido pues crear legislación constantemente que la perjudicaban, ¿no? Y ahora parece ser que cambian las tornas, ¿no? Que esta democratización de la energía de la que estamos hablando pues le permite adquirir un protagonismo en la generación de energía cooperativa, que hasta ahora ha sido una cosa súper encorsetada y que ha permitido que se pudiera desarrollar mejor en Portugal que en España generando energía, por ejemplo, ¿no? Eso me lleva a... Tú eres un experto en energía fotovoltaica, también en generación de energías renovables, y ¿hacia dónde debe de crecer cooperativa? Porque hubo un proyecto de desarrollo y ampliación del actual huerto solar que ha sido paralizado precisamente por la Consellería utilizando argumentos medioambientales, que ya parece una contradicción en sí misma, ¿no? ¿Hacia dónde ves que podemos desarrollar la generación de energía en la cooperativa? A ver, yo creo que el mensaje que hay que dar es positivo y de optimismo, por la cooperativa en sí y por las posibilidades de actuación que tiene la cooperativa, ¿no? Yo, más o menos, en el proyecto que planteé a mi querido consejo, pues basaba el futuro desarrollo de la cooperativa en 4 pilares fundamentales. El primero y principal era el empoderamiento del consumidor, ¿no? Los consumidores, precisamente por lo que comentaba de las directivas europeas, van a tener cada vez más poder. Eso va a significar conocer mejor sus hábitos energéticos y va a suponer el que sean capaces de decidir por qué opciones, por ejemplo, tarifarias o de ahorro, de consumo, se van a decidir, ¿no? El segundo pilar en el que me apoyaba era precisamente estaba relacionado con la generación de energía, ¿no? Y es el autoconsumo y la movilidad eléctrica. Esas 2 tecnologías van a jugar un papel fundamental, una en generación y otra en consumo, ¿no? Generación, como me comentaba, el modelo futuro va a ser más descentralizado, más que centralizado, aunque ambas tecnologías van a tener un papel complementario. Y en lugar de montar grandes extensiones de huertos solares, estamos hablando del huerto de Crevillente, de la planta solar de Crevillente, que es grande, tiene 13 megavatios, pero si lo comparamos con otras plantas solares a nivel estatal, pues es casi un orden de magnitud inferior. Ya se están construyendo plantas de 200 y 400 megavatios, aunque actualmente aún es el segundo en tamaño de la Comunidad Valenciana por detrás de la planta solar de Beneixama, ¿no? Eso hace pensar que si se cambiara la tecnología del huerto solar que tenemos ahora y se pudieran poner los nuevos paneles que son mucho mejores en rendimiento,
¿Se podría multiplicar exponencialmente la producción de energía? Quizás no exponencialmente, porque sí es que es verdad que han mejorado mucho los rendimientos de los módulos, pero también implicaría una mayor ocupación de territorio, que desconozco pues el criterio que ha tenido desde el punto de vista urbanístico, medioambiental la Consellería. No obstante, pues sí que sería desde el punto de vista energético atractivo una ampliación de esa planta solar, pero siempre complementándola también por pequeñas instalaciones solares distribuidas por los propios puntos de consumo, es decir, sobre los edificios de la ciudad de Crevillente, ¿no? ¿Cuál es el objetivo mejor para ser eficiente? Porque claro, a lo mejor para un hogar no merece la pena, pero para un determinado tamaño, ¿cuál es el tamaño mínimo a partir del cual merece la pena instalarte ya unas placas solares arriba de tu casa? Pues depende del caso. Ahí sí que es verdad que la tipología edificatoria predominante en la Comunidad Valenciana y también en Crevillent es la tipología de edificios en altura, ¿no? Y dijéramos que en un edificio en altura tenemos poca cubierta para el consumo que tenemos, pero también se pueden montar módulos solares en viviendas unifamiliares, en las casas de campo, chalets, etcétera. Además se abre también con la nueva normativa de autoconsumo que ha cambiado recientemente, concretamente pues en el mes de octubre, cuando estábamos en fiestas de moros y cristianos, pues se aprobaba ya legalmente la modalidad de autoconsumo compartido, de tal forma que una comunidad de propietarios pudiera hacer una instalación en su cubierta, optimizando pues los factores de simultaneidad que cada uno de los vecinos tiene, con lo cual tampoco haría falta sumar las potencias individuales que cada uno requiriera, sino hacer una instalación más pequeña que sin embargo abasteciera muy bien a todos los consumidores, ¿no? Esa es una vía también que puede ser interesante. Además se está empleando ya un terreno que está impactado, está ya antropizado por la presencia de un edificio, y situando los módulos sobre cubierta pues tendrían un impacto pues mínimo desde el punto de vista visual. La generación distribuida pues tiene la ventaja que evitamos las pérdidas en transporte, en distribución, en este caso de energía, con lo cual lo estamos optimizando también la red y evitando futuros desarrollos de red, ¿no? Se eliminan pérdidas y económicamente pues la red puede ser más sencilla que si la instalación estuviera centralizada. En cualquier caso, la planta solar de la que disponemos tampoco podemos hablar de que fuera una instalación descentralizada, porque está pegada al municipio de Crevillente y además la potencia que tiene es totalmente absorbida por el municipio, incluso en periodos de baja demanda como puede ser en verano, con lo cual ese sería un caso más de generación distribuida vinculada o vinculada a un municipio, ¿no? Y luego, en lo que se refiere a movilidad eléctrica, pues también es algo que va a cambiar totalmente los hábitos de consumo de energía y que va a suponer una electrificación de la economía, ¿no? Hasta ahora el transporte era un veto cerrado para las compañías eléctricas, de hecho los actores eran totalmente diferentes, pero ahora la electrificación de la economía va a hacer que también actores eléctricos actúen en el campo del transporte. Lo hemos visto recientemente con el movimiento empresarial que ha habido por parte de Repsol, que ha comprado Viesgo, y precisamente porque está viendo una oportunidad de negocio a medio plazo, ¿no? Luego, eso me gustaría que nos aclararas lo que significa. ¿Eso significa que vosotros vais a poder transportar energía a otros municipios? No, porque eso lo hace Red Eléctrica. Sí, no exactamente. Pero vais a poder montar electrolineras o puntos de carga de energía eléctrica a lo largo de la población o de otras poblaciones. Sí. ¿Eso cómo se concreta? Sí, bueno, hay tres tecnologías o tres modalidades de puntos de recarga eléctrica. En principio los de carga más lenta estarían vinculados al ámbito residencial. Los de carga semirápida pues serían un punto intermedio entre el usuario doméstico y una carga pues más destinada a grandes vías de transporte, y luego las electrolineras de gran potencia, puntos de recarga rápidos, que sí que estarían más bien vinculados a estaciones hechas ad hoc o aprovechando estaciones de servicio existentes. El modelo perfecto sería que todas esas modalidades fueran complementarias, que por la noche nosotros podamos cargar en 8 horas nuestro vehículo eléctrico en el garaje comunitario de nuestra vivienda o en la instalación individual de nuestro chalet, que un vehículo, por ejemplo, municipal, un vehículo de la policía, pudiera cargar durante 3 horas en los impases que hay entre recorridos, y que cuando vayamos a Madrid pues podamos cargar en 15 minutos o en 20 minutos en una electrolinera de elevada potencia, ¿no? No hay modelos mejores ni peores, sino que todos ellos son complementarios. ¿Y Cooperativa, concretamente, qué es lo que puede hacer en ese ámbito? Pues podría ofrecer el servicio destinado a doméstico, a residencial o pequeños comercios para puntos de recarga lenta,
donde las posibilidades que se abren son brutales, por ejemplo, que la propia cooperativa pues dé el servicio y que lo vaya facturando poco a poco en la instalación eléctrica, que sea el propietario, el propio ciudadano, o bien que sea la cooperativa quien instale el punto y le venda energía junto con su factura eléctrica, o en el caso de electrolineras de mayor potencia, entrando ya al negocio de venta de energía puramente. O sea que yo, por ejemplo, aquí, delante de Telecribién, en la puerta, podría colocar un punto de carga y toda la flota de coches de Telecribién podría ir viniendo por turnos a cargar y a lo largo del día, en las horas de descanso y tal, comprando una flota de coches eléctricos, por ejemplo. Correcto, ahí habría una componente complementaria que hay que tener en cuenta también, que es todo lo relacionado con la ocupación de la vía pública, que en la práctica pues está suponiendo también una pequeña barrera en que los ayuntamientos deben ir venciendo, ¿no? Cuando el garaje no es comunitario o es un espacio privado, sino que es carga en la vía pública, pues habría que dar una figura jurídica a esa ocupación de la vía pública, pues asimilable a lo que puede ser un vado o temas parecidos. Y la energía eólica, por ejemplo, ¿hay posibilidades de que entre cooperativa en ese negocio también? Porque parece ser que hay proyectos de la Generalitat Valenciana de apoyo a inversiones en esta área, ¿no? Sí, el desarrollo eólico en la Comunidad Valenciana ha sido un tema tradicionalmente complejo, desde la aprobación del Plan Eólico de la Comunidad Valenciana en el año 2001, ¿no? A mí me ha llamado la atención que, siendo la energía eólica en sus momentos, en la década de los 90-2000, prácticamente la única alternativa para la producción energética renovable a gran escala, ahora ya lo está siendo también desde hace 10 años la energía solar fotovoltaica, pues en ciertos casos levantará la controversia social, ¿no? Concretamente, el Plan Eólico de la Comunidad Valenciana establecía 15 zonas eólicas, está ahora en fase de revisión, precisamente para intentar aumentar el nivel de implantación de las instalaciones eólicas, pero en la práctica únicamente se ha desarrollado en la provincia de Castellón, fundamentalmente, y en la provincia de Valencia. La provincia de Alicante era zonas 13, 14 y 15 del plan eólico. Alguna de ellas no se llegó a desarrollar por desinterés del promotor, concretamente la zona 13, y luego otras zonas, fundamentalmente la 15, pues recibieron bastante crítica social, ¿no? Y eso hizo que se paralizaran pues los proyectos, ¿no? Y de hecho esa zona aún está pendiente de resolverse administrativamente. Porque molestaba estéticamente la aparición de un paisaje nuevo, sí, ¿no? Bueno, la estética es algo totalmente subjetivo. Claro. La raza humana pues ya de por sí ha tenido tendencia a antropizar el territorio, si no seguiríamos viviendo en cuevas. Y yo creo que cualquier fuente energética renovable, incluyendo la eólica, tienen unas ventajas medioambientales y de mejora de la independencia, de incrementar la independencia energética, que contrarrestan con mucho los posibles impactos que puedan tener, incluyendo el estético. En cualquier caso, las instalaciones son totalmente reversibles y no suponen un impacto del territorio permanente, que a escala humana, pues la vida de un parque eólico pueden ser 25 años, puede ser totalmente reversible y desmantelable cuando la tecnología pues haya evolucionado y haya otros sistemas y otras fuentes energéticas. Yo lo que veo es que, estando claro que el futuro de España es la independencia energética, no depender de las importaciones de petróleo, y el futuro medioambiental también, y disponiendo como disponemos de más horas de sol que el resto de Europa, y bueno, en cuanto a viento, pues también se ve por las curvas que hay días que el 50% de la producción energética se consigue solo con eólica, ¿no? La dificultad parece ser que está en la administración, que es tan farragosa, los papeleos son tan eternos, llevan a la corrupción, llevan al bloqueo de inversiones, porque nunca tienes todos los papeles en regla, que al final disuade a muchos inversores que podían dedicarse a este negocio en beneficio de todos los españoles. ¿Eso tiene alguna solución por delante utilizando Europa, que es la que siempre nos resuelve estos temas? ¿O? Sí. Bueno, precisamente está ahora la Generalitat Valenciana reordenando, modificando el plan eólico para mejorar precisamente la introducción de la energía eólica, que los trámites sean más sencillos, incluso que la zonificación sea propuesta de los propios promotores más que de la administración, pasando pues por la tramitación que corresponda, ¿no? En cualquier caso, el sur de Alicante, la zona en la que nos encontramos, Baix, Medio y Bajo Vinalopó, y Baix Segura, pues no son quizás las que mayor recurso eólico tienen, ¿no? La Comunidad Valenciana tiene un muy buen recurso solar,
un recurso eólico aprovechable en determinadas ubicaciones que suelen coincidir con las crestas de las montañas. Es decir, el Pico La Bella y compañía. Sí, bueno, esa zona fue desestimada inicialmente desde el plan eólico inicial del año 2001 por ausencia de viento. Entonces, realmente los que vivimos en Crevillente, pues sabemos que especialmente no es una zona ventosa. Y en otras zonas, pues, fundamentalmente Castellón, interior de Valencia, pues sí que se ha medido a través de sistemas de medición eólica, pues cuál es el viento aprovechable, no tanto quizás en la zona del Vinalopó. En cualquier caso, lo que tenemos aquí mucho mejor que otras zonas es el recurso solar. La provincia de Alicante es zona 5, de acuerdo con el Código Técnico de la Edificación, es la zona de mayor radiación solar de España. Pues yo recuerdo una anécdota cuando yo era pequeñito, la pongo en foros públicos habitualmente, específicamente en el Baix Vinalopó, que Euro Disney pues estuvo manejando esta ubicación precisamente por el microclima que tenemos y porque era donde menos llovía de toda Europa, cosa que podemos constatar los crevillentinos, ¿no? Bueno, pues eso que es un escollo para los agricultores, pues puede ser una ventaja y hay que convertir pues esa debilidad en una oportunidad, ¿no? Yo empleo un término mucho que es que Alicante, la provincia de Alicante y especialmente el Baix Vinalopó y el Baix Segura podrían convertirse en el polo de generación renovable solar de la Comunidad Valenciana, porque reunimos las condiciones para que así sea, ¿no? Y eso es algo que hay que saber detectar y poner el valor y que los ayuntamientos de los municipios pues sean capaces de poner los instrumentos adecuados para que eso se produzca, ¿no? Y puede ser vinculado a grandes extensiones en huertos solares, como alguno que se está ya proyectando aquí en la comarca, o bien vinculado a las propias edificaciones de los municipios, que también tienen una capacidad importante de superficie que podría ponerse en valor. Esto se lo tendríamos que preguntar al presidente. ¿Entre manos tenéis algún proyecto de poder invertir en algún huerto futuro o acuerdos que permitan comercializar la energía que produce ese huerto? Pues sí, efectivamente sí que tenemos algún proyecto bastante avanzado en ese sentido además no demasiado lejos, de comercialización de la energía producida en huertos fotovoltaicos, y que la verdad es que nos puede ayudar bastante al final un poco uno de las grandes metas de la cooperativa de siempre, que es que el cooperativista tenga el mejor precio posible, y eso comprando la energía directamente al productor, pues la verdad es que siempre es más... Porque os salís del mercado, más barato. Podéis establecer un precio medio. Puedes establecer un precio medio, efectivamente, un precio cerrado para distintas épocas, porque eso siempre va tasado por épocas, y la verdad es que es un proyecto en el que estamos metidos y que consideramos que será muy positivo para la cooperativa. Sí, hablando de proyectos, la obra social es un elemento clave de la existencia de cooperativa, ¿no? Y en ese sentido, pues recientemente finalizó el plazo, creo que fue 30 de noviembre, el plazo para presentar iniciativas en este futuro gran proyecto de cooperativa, que es la nave industrial que habéis comprado de una antigua empresa alfombrera, y que, bueno, pues ha habido una serie de colectivos que han participado en proponer ideas. Me gustaría ver cómo ha quedado la cosa, si hay ideas interesantes y cómo se desarrolla este proyecto. Pues sí, la verdad es que efectivamente, como bien dices, terminó el día 30 de noviembre, el pasado viernes, este plazo de recogida de iniciativas y de propuestas, y bueno, pues sí que hay unas cuantas muy interesantes y quizá menos de las que nos esperábamos. La verdad es que yo personalmente esperaba más una respuesta mayor por parte de las distintas instituciones. En concreto, a la presentación que hicimos en julio vinieron muchos representantes de instituciones y de partidos políticos, que la verdad es que todos nos felicitaron de la compra y les pareció fantástico, porque la verdad es que cuando visitas in situ el edificio, pues te das cuenta de la dimensión que tiene y del potencial, ¿no? Entonces,
pues realmente consideramos no, como decía, nos felicitaron todos y pensábamos que tendría esa respuesta en cuanto a iniciativas, digamos, más numerosa, más masiva, numerosa, ¿no?, de la que realmente al final ha habido. En este sentido, aunque, como decía al principio, sí que tengo que apreciar iniciativas muy a tener en cuenta, y algunas muy completas, que casi con alguna iniciativa casi que llena el edificio. Lo que pasa que en esto sí que tengo que dar un poco una noticia, pues un poco triste, ¿no? Para nosotros triste, porque tenemos, desde el pasado mes de julio, nos llegó una demanda de nulidad de esta compra de este inmueble, por parte de un socio de cooperativa. La verdad es que fue una sorpresa que llegase esto, porque además da la circunstancia de que la demanda, digamos, que ataca la compra del inmueble, cuando realmente el socio, primero que el socio nunca se dirigió ni apareció en concreto este socio por ninguna asamblea reciente, y sí que es cierto que por allá por mayo o principio de junio llegó una carta de este socio solicitando información de la compraventa, que ya nos hicimos pensar que algo podía haber detrás, y finalmente pues nos llegó esta demanda. Y la demanda, como decía, donde iba contra la compraventa, cuando el socio tendría derecho a instar la anulabilidad de la decisión del Consejo, no la compra consecuencia de la decisión. Entonces, eso en un principio ya nos parecía sorprendente, que además el juez admitiese a trámite la demanda, pero bueno, lo cierto es que así ha sido. Y además también saltándose la temporalidad, porque el socio tiene ese derecho, digamos, pero lo tiene durante 2 meses. Y claro, esta demanda es un año después de que en la asamblea del 2017 informásemos de la compra. Entonces, pues aún era más chocante el que una persona que no se haya pasado por ahí prácticamente nunca, o que yo sé, o por lo menos en los últimos años. Eso me dicen un poco los trabajadores que preguntamos para que repasasen en las listas de asistentes. Y sí que sorprende y entristece que al final haya gente que digamos, tome medidas que al final son negativas, porque obliga a la cooperativa, que es de todos, a gastarte pues una importante cantidad de dinero, porque al final no estamos hablando de un proyecto que se tasa por el precio, y por lo tanto los abogados al final trabajan por tablas en función digamos, del valor del bien en cuestión, y esto ya pues nos obliga a gastarnos pues más de 30.000 euros en una primera defensa, y por desgracia también a paralizar el proyecto hasta que tenemos, digamos, muchísimas esperanzas, y si no, certeza no se puede decir nunca, pero la verdad es que los argumentos nuestros son tan contundentes todos que no entenderíamos que fuese un fallo diferente al de darle, digamos, el plácet a la operación, porque además tiene la repercusión que tiene local y la aceptación que tuvo, y por supuesto cuando se tomó la decisión en su día, y así se documenta en la respuesta nuestra a la demanda, tuvimos todos los informes jurídicos, económicos necesarios para la toma de decisión, y además pues tirando de histórico también, en cooperativas se han hecho inversiones y compras anteriormente que nunca se han puesto en duda, de cantidades pues similares, y si no tanto, no muy lejanas a lo de este proyecto, pero cantidades de apoyo a iniciativas donde al final el dinero, todo muy loable y todo muy fantástico para el apoyo, todo que sea de cosas buenas para el creyente, pero es dinero que estás entregando a otra institución. Dícese, si le das 500.000 euros al Museo de Semana Santa, porque me parece fantástico, pero ya sale el dinero de la cooperativa, o por ejemplo al centro de discapacitados también, creo recordar, 300.000 euros, cantidades gastadas y decididas por el Consejo,
que al final algunas ni siquiera informadas en asamblea, y que nunca ha tenido ninguna, digamos, no se ha puesto en duda, como en esta ocasión, en un proyecto tan, consideramos, tan positivo que puede ser para Crevillente y para el cooperativista. Entonces te da que pensar que al final pues alguien está moviendo hilos para ponernos en aprieto a este consejo y al final, por desgracia, también a la cooperativa. Y de momento pues lo que sí que consiguen es paralizar un proyecto donde muchas asociaciones tenían puestas muchas esperanzas de desarrollo de sus propias actividades, pero bueno, es la realidad que tenemos hoy en día en cooperativa, que parece ser que nos lo quieren poner difícil, pero bueno, nosotros no perdemos la ilusión de que las cosas al final saldrán bien, antes o después saldrán bien y será para beneficio del pueblo de Crevillente. Este pleito supongo que es por la vía mercantil, ¿no? El Sí, juzgado de lo mercantil. De la mercantil. Por lo tanto, habrá una primera instancia y un posible recurso a una segunda instancia. ¿De qué plazo de tiempo estamos hablando que se va a producir la paralización de este proceso? Pues sí, efectivamente, esa inquietud, como también la tenemos en el Consejo, pues lo preguntamos a los abogados y nos hablan de cerca de 2 años. Cerca de 2 años, entonces... ¿En una primera instancia o en todo el proceso? Pues ahí ya me pillas. Porque yo creo que... Porque hice la consulta y el abogado me habló de 2 años. No sé si... No me especificó si contemplando posibles recursos o no. Recursos que tampoco sé porque este socio ha acudido a la justicia gratuita para presentar la demanda. Entonces no sé si perdiese, volvería otra vez, digamos, a seguir una segunda demanda, una contestación de la primera sentencia, si también se podría volver a beneficiar de esa justicia gratuita o no. La verdad, realmente no sé cómo funciona. Pero lo que sí que sé es que es, como decía al principio, que fue sorprendentemente desagradable, pero bueno, al final, pues una vez más nos toca gestionar historias feas que no nos gustaría y una vez más pues se paralizan proyectos muy positivos para el pueblo de Crevillente por gente que está tomando decisiones y que a la postre dañan a la cooperativa. Bien, otro tema importante ha sido la evolución de los precios en la tarifa de cooperativa eléctrica, ¿no? Sí. Se ha producido un incremento de los precios y, por lo que yo sé, Cooperativa ha estado aguantando todo lo que ha podido. El resto de compañías iban subiendo los precios casi mensualmente en función de la oferta y la demanda energética, que cada vez es más cara, y eso me gustaría luego que el nuevo director general nos diga cómo piensa que está evolucionando el mercado, porque ya hay demandas en la CNMC en las que se está hablando de que se están poniendo de acuerdo los grandes productores energéticos para cerrar la producción de energía en determinados momentos para encarecer el coste, y el coste este año se ha disparado, ¿no? Entonces, ¿cómo ha sido la evolución de estos precios en la cooperativa eléctrica? Bueno, pues la cooperativa eléctrica, y yo creo que como sabe bien el propio socio, pues llevábamos sin tocar precios pues cerca de casi 2 años, creo yo. Y la verdad es que aguantando los vaivenes del mercado y soportándolos la propia cooperativa. Lo que pasa que llega un momento cuando el precio se dispara en que tampoco puedes, ni siquiera legalmente puedes vender por debajo de coste, y llega un momento que nos acercamos bastante a coste. Entonces, y tampoco podíamos permitir que la cooperativa, por el hecho de mantener precios para el socio, pues llevase a tener unas pérdidas que además, aunque en la asamblea se aprobó el presupuesto de la cooperativa y se aprobó con pérdidas, porque realmente la política de precios era aguantar al máximo, y entonces al final un poco digamos que la estructura de la cooperativa se come el margen comercial que tienes de venta, pero llega un momento en que era insostenible, ¿no? Entonces la escalada tan fuerte que yo creo que todo el mundo conoció porque era noticia diaria, a final de verano, a final de agosto de este año, pues nos obligó a tomar la decisión de incrementar precios, que sí que para tranquilidad
y conocimiento del cooperativista, sí que quiero dejar claro que seguimos teniendo el precio medio más barato de todo el entorno, digamos, de todas las cooperativas cercanas, incluso del propio PVPC. También tenemos el precio por debajo de estos referentes que serían un poco en los que tenemos que mirarnos. Por lo tanto, la tranquilidad de que nuestra política de precios sigue siendo la mejor posible para el socio, pero en circunstancias de mercado como las bebidas este verano, pues la verdad es que hemos tenido que recuperar ahí un precio que lleva mucho tiempo estable. Joaquín, ¿qué está pasando con los precios en el mercado español? Bueno, a mí me gustaría decir primero algo. Yo no sé, se da por sentado, se habla en todos los medios de comunicación de que la energía ahora es cara, ¿no? Bueno, yo no sé si la energía es cara o barata. Lo que sí que sé es que su precio es volátil. Eso sí que lo tengo claro, ¿no? El término barato o caro pues depende del valor que nosotros queramos darle a ese producto, ¿no? O a ese servicio, y podríamos compararlo pues con telefonía móvil o con cualquiera de las plataformas que ahora nos sirven pues todos los canales de televisión por internet, ¿no? Entonces habría que ver... En Crevillent los mejores precios. Totalmente de acuerdo, ¿no? Pero en fin, el término caro o barato depende un poco de la percepción del consumidor, ¿no? Sí que es verdad que bajo esa volatilidad pues hay periodos donde por las circunstancias pues a veces la mayoría de las veces vinculadas a la evolución de los precios del petróleo y en consecuencia también del gas natural, que a través de los ciclos combinados pues es el que marca el precio marginalista, pues da precios más altos, y si eso coincide pues con una baja penetración de las energías renovables, pues da un precio más altos aún, y también depende, como apunta el presidente, pues del mercado del CO2, que tradicionalmente había sido muy barato hasta el año pasado, y ahora resulta que el CO2 pues está teniendo un precio elevado y significa tener que pagar por las emisiones que vamos a emitir a la atmósfera, ¿no? En cualquier caso, tampoco es que dependa de la cooperativa el precio que se marca por la energía eléctrica. No, ya quisiéramos. Sí. Entonces nosotros dependemos de los costes que marca el mercado eléctrico, y sobre ese pues se marca un margen que la cooperativa pues intenta que sea lo menor posible para garantizar que esa energía sea para los crevillentinos lo más barata posible, ¿eh? Entonces hablemos de caro o barato en función del precio al que vamos indexados, ¿no? Pero a eso me refiero, Joaquín, porque históricamente, si vemos los precios de la energía el año pasado y el anterior respecto de esta, se ha producido esa alza en el coste de la energía que compráis, no de la que vendéis, sino la de la que compráis. Sí, pues está muy vinculado a la meteorología y a los derechos de emisión de CO2 que comentaba Guillermo, porque especialmente no es que haya subido mucho el precio del petróleo en los últimos meses, ¿no? ¿Qué ocurre? Que el mecanismo de fijación de precios del mercado pues es complejo y es peculiar, ¿no? En España es un sistema marginalista, que es además el que predomina en muchos países europeos, y eso es curioso. Yo siempre, cuando me incorporé al mercado energético o al sector energético, pues hacía esa pregunta constantemente de por qué un sistema marginalista. El sistema marginalista implica que a todas las tecnologías se les paga igual por el kilovatio hora, independientemente los costes que tengan, independientemente de los costes que tengan, ¿no? ¿No se podría hacer un sistema en el que se aplicara un margen de beneficio sobre el coste, que sería una cosa razonable, y bajaría el coste de la energía española a una barbaridad? Pues algo tan sencillo se ha propuesto en numerosas ocasiones y al final no ha llegado a aprobarse, ¿no? Eso requeriría un cambio en la ley del sector eléctrico, que cambió hace muy poco, en el año 2013, y esa opción siempre se ha barajado y siempre se ha llegado a la conclusión de que es peor que la actual, porque supondría quizás una distorsión en cuanto a los costes de producción energética y los márgenes que aplicarían, ¿no? Como comentabas, el sistema marginalista pues implica que para una determinada demanda en un momento del día, pues suponiendo que esa demanda es una piscina, hay que ir llenando esa piscina con agua de diferentes orígenes, ¿no? Si estuviéramos en Crevillente, pues a lo mejor un señor tiene un aljibe de agua de lluvia, por ejemplo, que la recoge y le saldría gratuita, luego la complementaría con agua que compra del trasvase o del yacimiento suizos o de cualquier otro origen, y al final quedaría un poquito por llenar
que llenaríamos de agua potable, pues que llamamos aquí del Taivilla, ¿no? Sí, no, o de sifón. O del sifón, que ¿no? sería ya lo más caro de todo. Bueno, pues resulta que al final, en conjunto, por ese poquito de agua del Taivilla que ha entrado al final, ha habido que remunerar para toda la piscina cada litro de agua al precio del último que ha entrado, ¿no? Ese es el mecanismo de fijación de precios. Es absurdo, ¿no? Si el agua de riego es gratuita, el agua de lluvia es gratuita, hombre, porque hay que remunerar. Es un chollo para el que tiene el coste de energía más barato, claro. Pues sí. Que detrás estarán siempre los grandes grupos de presión, porque si no, no se entiende el sistema. Sí, fundamentalmente la base es cubierta por centrales nucleares, que siempre están en marcha, luego dependiendo de si hay agua o no entrarían hidráulicas, carbón, pues cada vez entra menos. En la Comunidad Valenciana no hay carbón, pero sí en las zonas norte de España. Y luego, al final, bueno, las energías renovables siempre entrarían, siempre que produzcan, estarían entrando de forma gratuita al sistema. Y luego, al final, quien fija el precio son los ciclos combinados que emplean gas natural, ¿no? Y están marcando el precio para todas las tecnologías. Claro, en la medida en que entren más ciclos combinados de gas natural, que tienen su coste de operación y mantenimiento, más el coste de los derechos de CO2, pues están marcando ese coste para todas las fuentes energéticas, ¿no? En cualquier caso, a futuro es previsible que haya una reducción de los precios energéticos con la entrada masiva de las fuentes energéticas renovables. Volvemos a lo que decíamos al principio de la conversación. O sea, si se produce mucha energía con estos sistemas que estabas proponiendo al principio, claro, la oferta cambia completamente y por lo tanto el precio, ¿no? Así es. Eso supondría un abaratamiento, en principio, en términos teóricos, aunque siempre pues la realidad supera la ficción y sí que puede ocurrir que una caída brusca de los precios energéticos implique pues cambios en el sistema, en el mecanismo de operación del sistema eléctrico, o que vía impuestos pues se modifique o se mitigue esa bajada máxima, pues máxime cuando estamos aún pagando un déficit de tarifa de regímenes anteriores, que aún quedan unos cuantos miles de millones de euros por pagar. ¿Cree que va a ser miles de millones de años? De euros por pagar y que, en fin, frente a una caída de precios, pues podría suponer un incremento también de los impuestos, ¿no? De la tasa impositiva. Sí, bueno, yo supongo que si desaparecen los coches de gasoil y de gasolina, los impuestos que se recogían por ahí se tienen que recoger por la energía eléctrica, ¿no? Totalmente, porque realmente si todos fueran al vehículo eléctrico, algo tendría que decir Hacienda, ¿no? Porque actualmente pues el impuesto de hidrocarburos es elevadísimo y muy superior al impuesto eléctrico, que es de un 5, algo por ciento, más allá del impuesto de generación, que es de un 7%, pero realmente algo diría Hacienda, ¿no? Sobre eso. Por ese motivo justamente ahora es tan barato operar un vehículo eléctrico. Claro, nos están preparando para cobrar después. Pero eso no va a ser sine die porque no es sostenible fiscalmente, ¿no? Ahora que has mencionado el vehículo eléctrico, pues también quería yo pues, hacer una pequeña observación, en el sentido en que se están dando últimamente mensajes, pues quizás yo creo que demasiado optimistas o sobre la introducción del vehículo eléctrico en los próximos años, ¿no? Incluso el gobierno pues anunció que en el año 2040 pues ya no se venderían coches diésel ni gasolina, ni incluso híbridos, ¿no? Acaba de salir en las noticias que la venta de coches el mes pasado ha caído un 40% en los diésel, ¿no? Claro, eso esas cosas, jugar con estas cosas tiene consecuencias tremendas, ¿no? Eso distorsiona mucho el mercado. Yo no sé si será así, para el año 2040 pues faltan unos cuantos años, pero en términos energéticos no es tanto. Y yo creo que la transición energética debe hacerse de una forma ordenada, no impulsiva, que es como a veces pues, en el ámbito político se actúa. A lo mejor se hace de una forma ordenada y se llega a la conclusión de que tiene que ser en el año 2040, pero dudo que se haya hecho un estudio riguroso en base al cual se haya podido dar ese mensaje, que de un día para otro distorsiona la producción de automóviles y marca los turnos de producción de los Ford en las Musafes, ¿no? Sí. Entonces hay que tener cierta cautela en determinadas noticias, ¿no? Y es una condición de contorno también a tener en cuenta, ¿no? Pero sí, el mercado eléctrico sigue siendo muy complejo, ¿eh? Pero los crevillentinos tenemos la ventaja de contar con una cooperativa eléctrica que va a ser un aliado del ciudadano de Crevillente y un asesor energético del ciudadano de Crevillente, de tal forma que el precio que en base al cual obtenga la energía será caro o barato, pero será el mínimo que en cada momento se pueda aplicar. Por cierto, me he quedado con una duda cuando hemos estado hablando de que va a ser muy interesante ponerse unas placas solares en la azotea de casa.
almacenar energía es la otra cara de la moneda, porque si por la noche no tienes luz, ¿cómo lleva la nevera a que funcione toda la noche? Sí, pues yo hablaba de 4 pilares estratégicos para el desarrollo del progreso de la cooperativa eléctrica en los próximos años. He hablado del empoderamiento del consumidor, he hablado del autoconsumo y la movilidad eléctrica, y faltarían los otros 2 pilares, que sería, primero, el disponer de una red que cada vez va a ser más inteligente y más digital, y el último, nuevos modelos de generación, comercialización, compra y comercialización de energía, ¿no? Precisamente cuando hablas de almacenamiento estamos hablando de que nosotros tenemos algo en Crevillent que no tienen las cooperativas de nueva creación, como puede ser Som Energía o la vasca Goyener, y es disponer de una red, que es nuestro mayor activo y el que nos va a permitir hacer muchas cosas, ¿no? Empleando el símil de las telecomunicaciones, pues el disponer del cable tiene un valor, no solo para la señal de televisión, sino para fibra óptica, datos, para datos o canales de televisión a gran escala, etcétera, ¿no? Nosotros tenemos un activo que es la red eléctrica y que va a permitir integrar otros sistemas. ¿Qué sistemas? Pues ya se verá, pero aparte de las instalaciones de generación fotovoltaica, se podría hablar también de embeber baterías en el sistema eléctrico que nos permitan gestionar de una forma óptima esa energía. Incluso podemos hablar del vehículo eléctrico ya no como elemento consumidor de energía, sino como elemento gestor de energía que, dependiendo del momento del día, nos permita incluso sacar energía del propio vehículo cuando el precio de la red esté muy alto y cargar el vehículo cuando esté más bajo, y dar suministro de energía del vehículo a la casa. La tecnología esa ya está ahí, hay que darle forma comercial y forma operativa, pero eso ya se puede hacer, es decir, la tecnología ya la tenemos. Para afrontar un cambio de este tipo ya está la tecnología. Es algo parecido a la nube en Internet, ¿no? O sea que tú vas a tener ficheros que vas a almacenar en un sistema que está a lo mejor en Islandia y luego te los traes cuando te hace falta. En este caso, cuanto más próximo está el almacenamiento, la latencia es mejor, y en este caso la eficiencia de la energía, si en Crevillent están los almacenamientos, no lo tienes que tener en tu casa, lo puedes tener en la cooperativa. Y puede ser incluso el propio vehículo, con lo cual, lo que hablaba antes, optimizamos económicamente la red, no hay por qué hacer inversiones adicionales en baterías. Para eso sí que hay que hacer inversiones en la red, hay que digitalizar la red. El modelo energético, la transición tiene que ser digital también. Eso es lo que nos va a permitir hacer con la red lo que queramos, ¿no? Y incluso hay un término, ahora que hablas de la nube, pues hay un término que ya se está hablando mucho para su aplicación al sector energético, que es esto de los blockchains, ¿no? Entonces la tecnología blockchain también va a tener una aplicación energética, conociendo los hábitos de consumo y facilitando los flujos virtuales de energía y no tanto físicos, ¿no? Y eso es algo que está también por llegar. Por cierto, ahora que dices eso, y esta pregunta la lanzo a los dos, Cooperativa está participando en este momento en proyectos de investigación a nivel europeo, liderando realmente investigaciones muy importantes. ¿Cómo veis esa posición de Cooperativa en este modelo europeo? Pues la verdad es que con satisfacción y orgullo, ¿no? La verdad es que se nos tenga en cuenta para proyectos europeos, digamos, de gran calado. Pues, y no es el primero, empezamos con WiseGrid y ahora ya hay un segundo proyecto para el que se nos ha buscado, pues es porque la experiencia ha sido muy positiva y ven que somos una empresa seria y que podemos, digamos, aportar mucho en esos procesos, digamos, de investigación, y seguro que en eso luego tendremos una posición, digamos, especialmente buena para desarrollar esa investigación, digamos, que se prueba en nuestras redes y que nosotros también colaboramos en esa investigación. Cuando haya que probarlo y cuando haya, por lo tanto, que utilizarla, pues seremos los primeros o de los primeros, ¿no? De hecho, en el marco del WiseGrid ya hay unas pruebas que hay que empezar a hacer, y ya nos comunicaron el otro día los técnicos que los primeros donde van a empezar a hacer las pruebas son pues con la gente cercana, con los propios trabajadores de cooperativa y con los miembros también, por ejemplo, del consejo. También vamos a hacer ser conejillos de indias dentro de esta investigación, porque al final hay que ir probando, ¿no? Entonces ya nos dijeron el otro día que van a monitorizar nuestros contadores y vamos a poder también empezar a jugar con eso, ¿no? A conocer nuestro consumo y
y es un futuro que cada vez es más cercano y que los socios de Crevillente, de la cooperativa de Crevillente, lo tendrán, por supuesto, en mejores condiciones y antes que la gran mayoría de españoles, seguro. Me imagino, Joaquín, que esto para ti es algo ilusionante, ¿no? Dispones de una plantilla de profesionales en cooperativa que están altamente cualificados y que participan en este tipo de proyectos, y liderarlos es una ilusión como profesional que eres del sector, ¿no? Sí, yo tengo tres sensaciones desde que llegué aquí, se me presentó el pasado viernes. De esas tres sensaciones, la principal yo diría que es la ilusión, por poner, aunque en mi trayectoria en la administración valenciana pues siempre me han dado bastante libertad para implantar políticas públicas, pues ahora lo puedo hacer desde el punto de vista del consumidor, que es libertad para implantar las tecnologías que considero que pueden jugar un papel más importante en los próximos años, ¿no? El segundo sentimiento sería de gratitud, porque la cooperativa haya confiado en mí, ¿no?, como persona idónea para liderar este proyecto, que para mí es un proyecto a largo plazo, en el horizonte previsiblemente del año 2030, que es algo que está muy presente en las normativas europeas. Y es una carrera de fondo, es decir, no vamos a inventar nada en un día, sino que se trata de en estos 10 años o 12 años pues marcarnos unos hitos en base a lo cual pues podamos ir cumpliendo objetivos, ¿no?, y hacer un plan estratégico que así nos lo permita, ¿no? Y el último sentimiento sería la responsabilidad, ¿no?, porque el hecho de que yo sea crevillentino y que las circunstancias de mi carrera profesional pues me hayan llevado a que yo esté especializado en un determinado tema y que justamente pues en Crevillente haya una entidad que permita que yo pueda seguir desarrollándome profesionalmente, pues para mí supone una responsabilidad, ¿no? Entonces, ilusión, gratitud y responsabilidad sería lo que marca en estos momentos mi mente. Y en cuanto a lo que comentabas del capital humano, pues en estos días, bueno, ya he conocido a algunas personas, algunos perfiles de mi anterior trayectoria en la administración pública con los cuales colaboraba, pero yo todo lo que he ido conociendo estos 2 o 3 días, en cuanto a capital humano, magnífico, en cuanto a predisposición, fenomenal, y en cuanto a vocación de servicio a Crevillent, pues estupendo. Es decir, que realmente contamos con unas personas que creo que apuestan por un proyecto y que también, pues tras estos 2 años de inquietud pues laboral, por circunstancias que no vienen al caso y que son sobradamente conocidas, pues necesitaban pasar página y que ellos mismos pues también afronten una etapa ilusionante que supone pues el llevar a cabo su esfuerzo pues con su mejor versión, ¿no? Y eso es importante. Muy bien, pues Joaquín, Guillermo, suerte, enhorabuena por los objetivos que os habéis marcado. El futuro energético de Crevillente está en vuestras manos y eso es una responsabilidad muy grande, pero tenemos la sensación de que efectivamente está en muy buenas manos y que a partir de ahora pues esos objetivos que tenéis en la mente se transformen en realidades y que todos podamos disfrutar de ello, porque lo que vosotros estáis gestionando son los intereses de más de 14.000 cooperativistas que confían en la cooperativa. Así que ánimo y que vaya todo muy bien. Perdona que te corte, Antonio Ramón, estoy convencido que esta entrevista de hoy al crevillentino de a pie le habrá causado o tendrá, digamos, esa ilusión que se ha despertado el nombramiento de Joaquín como director general de cooperativa. Tengo la esperanza de que también con esta entrevista hayamos sido capaces de trasladárselo al crevillentino y al cooperativista, porque estoy convencido de que se ha podido ver que Joaquín es la persona idónea, con la formación que atesora, y que la verdad es que pues da gusto oírle hablar de electricidad, y se ve realmente y de cariño, ¿no? También cariño al pueblo de Crevillente y a la cooperativa. Entonces pues estamos todos con mucha ilusión y convencidos de que el pueblo de Crevillente también la tendrá. Pues muchas gracias por vuestra presencia. Muchas gracias a Telecrevillente. Gracias.